Buenas tardes, mi nombre es Jason Beltrán, mi grupo está conformado por Alejandro Duzán, José Mauricio Polío y Juan Camilo Nafa. Como primero tenemos la fase de descubrir o enfatizar, que es la descripción del juego. Bueno, empezamos. Como juego hicimos los bailes, el piedra, papel o tijera en un circuito, los circuitos de soplado y las carreras de Hot Wheels. ¿Qué se observó? Dialogando ahí con mi grupo, observamos que al principio se vieron un poco tímidos, pues porque no nos conocían, pero alrededor ya, desde que empezó esto, desde que empezó eso, los notamos cariñosos, con calidez, con sencillez, amor, felicidad e inocencia. Eh, la experiencia, verdaderamente fue muy grato. Estar allí ayudando a los niños a que por un momento como que se sintieran felices, a ayudarlos a activarse un poquito con esas actividades y pues sí, fue muy grato. Bueno, a continuación hablaremos de la fase de interpretar o definir uno. Bueno, ¿qué problemas hay? Para eso se genera una lluvia de ideas, frases y una matriz para seleccionar. Las frases, bueno, esa fue la lluvia de ideas en el cual se tomaban los comportamientos, emociones, sensaciones, pensamientos, acciones, palabras que dicen, creencias acerca de lo que pudimos ver en la visita a la escuela. Bueno, fase uno. Bueno, la frase uno. Bueno, las personas con discapacidades necesitan una familia porque les gustan las relaciones de apego, amor, la convivencia y el hogar. La frase 2. Las personas con discapacidades necesitan ser felices porque el bienestar del poder vivir bien son necesarias para la felicidad del ser humano. La frase 3. Las personas con discapacidades necesitan comprender las cosas como personas de la comunidad para desarrollar interés por todo a través de la voluntad. La frase 4. Las personas de la fundación necesitan una mejor infraestructura porque sus recursos sanitarios están deteriorados y el espacio en que conviven. La frase 5. Las personas con discapacidades necesitan más recursos de aprendizaje porque sus recursos no son los óptimos, para que se sientan más conformes mientras estudian. En la frase 6. Las personas con discapacidades auditivas necesitan comunicarse con los demás porque les gustan. Por esto, se debe enseñar la lengua de señas. Estas fueron las frases ganadoras, frase 3 y 4. Y mediante esta matriz de centralización se pudo calificar y pues que tuviera seguridad, comunicación, educación, felicidad. Pues las dos frases de mayor puntuación tuvieron fue la frase 3 y 4. Estas fueron las frases elegidas, como ya lo había dicho anteriormente. Esa fue la matriz que se hizo cuando estuvimos en el curso. Bueno, fase de interpretar o definir dos. Hay que tratar, bueno, diagrama de pescado, impedimento, el dibujo que se hizo a través de las frases. Bueno, impedimento de las frases, tiempo a realizar, falta de ideas factibles, falta de conocimiento al construir, dinero, distancia, apoyo a instituciones. Bueno, estos fueron los dibujos que se hicieron respecto a las dos frases que fueron las ganadoras o que mayor puntuación tuvieron. El gobierno es uno de los grandes factores que tuvo a través de la infraestructura. Bueno, el diagrama de pescado. Entonces el problema inicio fue la falla de la infraestructura educativa. En las personas al gobierno, la falta de interés en docentes, no buscan peticiones, en procesos está mal mantenimiento, apoyo financiero, en torno está la contaminación, mala higiene, falta de administración, en otros está el transporte, mala accesibilidad, ubicación, escaleras y rampas, que es el musgo, el deterioro. En equipos está la salida empedrada, sistema eléctrico, falta de equipos. Pues esas fueron las grandes problemáticas que se generaron a partir de lo previsto. Este fue nuestro diagrama.
Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a empezar con la fase idear, que abarca, valga la redundancia, las ideas, las causas raíces a solucionar, criterios y restricciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente? Bueno, primero que nada, son las causas a solucionar: el mal sistema de distribución eléctrico, la falta de accesibilidad de discapacitados y la falta de aparatos tecnológicos, sumándose la falta de sistemas de emergencia, que es lo que verdaderamente eh, se enfoca en este proyecto. Entonces, limitaciones. Entonces, nuestras limitaciones principales son el tiempo. No puede pasar de primer semestre. Es decir, teníamos un tiempo muy corto y decidimos hacer un producto, sí, se le puede llamar producto, un proyecto, que se hiciera muy rápido, que se implementara rapidísimo. Entonces, otra cosa, era un producto, un proyecto que contenía sistemas de circuitos, flujo de corriente, lo que desde en ese momento ya indica una pequeña tasa de probabilidad de riesgo. Entonces nosotros como grupo teníamos que hacer un producto o un proyecto que no fuera peligroso para un usuario básico, un usuario que ni siquiera tuviera conocimientos acerca del uso básico o el conocimiento básico de lo que vendría a ser la programación, el circuito o el uso de aparatos de sí, como de circuitos para programar. Entonces, otra limitación además de eso es que tenemos que hacer un producto que no podía sobrepasar los 240.000 pesos, es decir, era muy poco dinero. Pero esto ya no era una limitación que nos proponía la universidad, sino era una limitación nuestra, puesto que no podíamos invertir tanto, mucho menos en la crisis actual, para un proyecto así. Y en parte también era para poder hacer un reto. ¿Qué tan bueno podemos hacer un producto sin necesidad de gastar tanto en él? Entonces, lo otro es la vida útil. Nosotros sabíamos que la vida útil de los sistemas de alarma normalmente son de un año. Entonces nosotros dijimos que teníamos que hacerlo con materiales y de una funcionalidad buena para que durara mínimo 2 años o 3 con un buen cuidado, y un prototipo amigable con el medio ambiente. Otra cosa era el precio de venta del producto, debe ser establecido por el coste de recursos requeridos y la mano de obra. Criterios: mientras más rápido se implemente mejor, preferiblemente el uso simple para cualquier usuario, como había dicho. En perspectiva, debe ser económico, preferiblemente los materiales deben ser de buena calidad y mientras más materiales reutilizables mejor, correspondiéndolo al medio ambiente, y preferiblemente más accesible para el consumidor, es decir, más económico. Ahora, ideas de solución. Bueno, el botón de pánico fue básicamente nuestro proyecto estrella. Es como nuestro primer proyecto, nuestro proyecto estrella, que fue seleccionado y elegido después por nosotros. También habíamos pensado en un dispensador de papel higiénico, en un dispensador de útiles, en un sistema de alarma láser, en un ventilador y un mini amplificador de audio. Pero lo que sucede es que no se mantenía en unos estándares que necesitaran con interioridad, ¿sí me entienden? Entonces eso era. Y pues publicamos básicamente nuestras ideas. A continuación presentamos la fase del prototipado, en la cual a presentar la matriz de priorización, el diagrama de bloques, el manual de usuario, los recursos y los tiempos. En la matriz de priorización utilizamos el método de Husky con las cantidades o las variables de velocidad de implementación, costo, calidad y seguridad, que se promedió todo a través de la ecuación de Husky utilizando la variable alfa, teniendo como ganador el sistema de alarma por botón por 4 puntos décimas, seguido de las siguientes opciones que pueden ver
en la pantalla con sus respectivos promedios. Esto cómo se halló por medio de una votación de cada uno de los estudiantes para cada uno de los valores dentro de cada uno de los de las ideas creadas. Seguimos con el diagrama de bloques, que en este caso se hicieron dos debido a la necesidad de la generación de código de el producto para su debida realización. Principalmente, por lo tanto, vamos con la generación del código, que se encarga de definir las variables y todo lo relacionado con lo sistemático del programa. De esta forma, como se puede ver en el gráfico, hay unas actividades que se pueden realizar de manera simultánea, es decir, las que se encuentran verticalmente no dependen las unas de las otras. Todo va relacionado con las flechas de necesidad. Seguimos organizando los códigos de activación del botón, el antirrebote, la intermitencia de los LEDs, la frecuencia de los altavoces para cerrar el código y guardarlo. De esta forma, aplicarlo en la alarma física de instalación, aplicándolo en uno de los pasos. Se compran principalmente los materiales, definimos el plano de secuencia, insertamos el código, definimos la línea de extensión de corriente, los puntos de instalación, organizamos las flechas, organizamos los LED, todo se puede organizar por aparte, y en la conexión tenemos que tener mucho cuidado a la hora de conectarlo directamente a la corriente, debido a que se puede dañar el circuito o podemos tener algún tipo de daño físico. Unimos todos los LEDs al regulador, debido en este caso organizamos todo y podemos utilizar ahí el distribuidor de corriente o protoboard en su debido defecto, o de otra forma de llamarse. De esto no ha de ser 100% necesario, ya que se demuestra que no es totalmente necesario debido a la cantidad de energía o a la poca cantidad de energía que consume la apreciación de este proyecto. Posteriormente de la instalación de todo esto, se conecta a la corriente, se comprueba y se sellan todos los aparatejos o los instrumentos que se hayan utilizado que sean peligrosos. Seguimos con el diagrama de Gram, que define ya las actividades mencionadas en el anterior cuadro o vistas en el anterior cuadro con sus respectivos predecesores, que ya vamos a ver mejor más adelante, y sus debidas horas. Tiene un total de 31 horas este proyecto y se puede realizar por medio de diferentes actividades que se pueden realizar simultáneamente. Esto necesita un equipo de bastantes personas, en este caso somos 4, lo cual se puede realizar alrededor de más o menos estas 31 horas. Lo que más dura es la generación del código, que fue tomado como todo un cuadro. En los recursos como tal tenemos la placa Arduino, los cables de conexión, las resistencias, el botón, las tiras de LED, el plástico semitransparente, el regulador de corriente y los debidos materiales como el soldador y el taladro, debido a el movimiento atípico de la electricidad. Pasamos por el manual de usuario, que tiene 3 fases principales: la introducción, el manual de usuario básico, el manual de usuario avanzado. La introducción define cuál es nuestro proyecto como tal. El manual de usuario básico define la utilidad y cómo se debe utilizar este dispositivo, y el manual de usuario avanzado le permite al usuario ver cómo está diseñado en su totalidad, incluyendo el código, teniendo una recomendación de elección o de una recomendación acerca de leer el manual. Gracias. Bueno, como último tenemos la fase a evaluar o de evaluar cambios. Estos son uno de los comentarios de nuestros compañeros acerca de la sustentación pasada, y pues de ahí nos basamos mucho para llegar y mejorar un poco el proyecto. Acá vemos una tabla de los costos de todo lo que necesita nuestro proyecto, como lo es la placa Arduino, cables jumper, paquete, botón pulsador, extensión de corriente, alambres para circuitos, resistencia de 1 kilo, bocinas, paquete, tiras de LEDs, plástico semitransparente, regulador de corriente,
pegante de pared, kit para soldar, tornillo aglomerado y cemento Argos estructural. Y acá los precios de cada uno y las cantidades. Podemos ver el modelo, que bueno, acá este es el interruptor que vemos acá. Este es el voltaje o de la cual recibe corriente este circuito. Acá vemos el Arduino 1, que es donde iría el código para el interruptor, la tira de LEDs, y pues acá vemos la forma o la señalización con la cual queremos dar la tira de LEDs, que sería una flecha o una señal. Y esto es todo.